Soy el Dr. McGuffin y hoy os traigo 5 películas que os harán explotar la cabeza. 5 películas pensadas para que las disfrutes este próximo Halloween. Si te gustan las películas que juegan con tu mente, este es tu vídeo. 5 películas que cuando acabes de verlas aún seguirás pensando en ellas días y días. Y si crees que ya lo has visto todo, espérate al final porque la número 1 es impresionante. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. En esta película de Darren Aronofsky tenemos la historia de una bailarina que está obsesionada con conseguir la perfección. El personaje que interpreta Natalie Portman busca ser la mejor, ser la más competitiva y pasar por delante de todas sus compañeras. Su obsesión con esa meta hará que poco a poco vaya perdiendo la cabeza hasta llegar a extremos imposibles. Este drama psicológico acaba convirtiéndose en un espiral paranoico. Lo mejor de todo es que aquí el terror no viene de los monstruos. Aquí el terror no viene ni de monstruos ni de asesinos, sino de nuestra propia psique. La fragilidad mental que tenemos los humanos es el gran punto de inflexión en esta historia. Recuerdo que cuando vi la película en los cines me explotó la cabeza y sí, vale, ok, es cierto que la película se parece curiosamente a otra de anime, pero hay que decir que es una gran película, una de las mejores películas de Darren Aronofsky y una de las mejores películas de terror psicológico de los últimos años, sin ninguna duda. A destacar, por ejemplo, el momento de la transición de bailarina en ese ser con plumaje. Si esta película te causó escalofríos, déjamelo saber aquí en los comentarios. Un personaje que trabaja en una fábrica, hay un accidente laboral y a partir de aquí todo se derrumba. Una historia donde la paranoia, la obsesión es otra vez la protagonista. Pero por encima del ambiente completamente pesado, mecánico, depresivo, tenemos el personaje que interpreta Christian Bale. Un personaje frágil que intenta tirar adelante pero que ya tiene su camino marcado. Y aquí la paranoia, la culpa son los grandes protagonistas, los grandes monstruos de esta historia. Durante toda la película nos preguntamos qué es verdad, qué es mentira, qué son ilusiones. Y es que Christian Bale, desde que era pequeño, ha sido un actor bastante importante, bastante conocido, como El Imperio del Sol, donde aún era un chavalín, y aquí se consagró ya como uno de los grandes actores de su generación. Lo dio todo para el personaje, llegando a perder hasta 28 kilos de peso. Y a continuación volvió a ganar peso para interpretar el personaje de American Psycho. ¿Sabes en qué consistía la dieta de Christian Bale para interpretar el personaje? Si quieres saberlo, o lo sabes, déjamelo en los comentarios. Ari Aster con su primera película lo revolucionó todo. Una película donde el duelo y las relaciones familiares es el pilar de todo. La culpa, los secretos familiares hacen que esta película sea perturbadora desde el primer hasta el último minuto, dejándote al final impresionado. Aquí el componente psicológico que llega de la mano de sus actores en estado de gracia realmente te golpea en el pecho dejándote sin respiración. Las relaciones humanas, tan humanas como terroríficas, hacen que no puedas apartar la mirada de la pantalla. Y sí, la familia también puede ser un lienzo donde contar una historia de terror. Por no hablar de Toni Collette. Aquí interpreta a la madre y nos dejó a
todos anonadados con su interpretación realmente magistral. ¿Recordáis la escena de la cena? ¿Quién puede olvidarla una vez ha visto la película? ¿O el trayecto en coche? Yo no puedo olvidarlo. ¿Cuál es tu escena favorita de la película? Por favor, déjamelo en los comentarios. Badabook lo cambió todo. Con Badabook empezó el cine de terror elevado. Badabook es una historia muy simple que a la vez cuenta muchas cosas. ¿Qué es eso que persigue al hijo durante la película? ¿Es real? ¿Es imaginación de su madre? ¿Qué es? En esta película, los monstruos en realidad son una representación de las paranoias humanas, de los traumas, de los problemas. El monstruo tanto es una versión exterior, física, como una proyección interior de los miedos que sufre su protagonista. Además, la película tiene una pátina nueva, ya que se ha convertido en todo un emblema dentro del colectivo LGTBI. ¿Sabes por qué? Coméntamelo. Hasta el momento las películas de terror eran películas con monstruos terroríficos, pero llegó Hitchcock que hizo para cambiarlo todo. El terror llegaba a las casas y el terror se cogía la forma de un ser humano, del vecino de al lado. El terror acecha a tu puerta sin que tú lo sepas. El peor asesino en serie puede ser el vecino más simpático que te puedes encontrar en tu escalera. Además, la película juega con nuestras expectativas. Piensas que va por aquí cuando de repente todo cambia, sin avisar. Hitchcock juega contigo en todo momento, sabiendo lo que tiene que hacer, la tecla que tiene que pulsar en el momento exacto para hacerte volar la cabeza. Y también habla de eso, de los problemas psicológicos, de los traumas y de cómo lidiamos con ellos. ¿Podemos creer en nuestra propia mente? Aquí Hitchcock, sin casi presupuesto, trabajó con su equipo de televisión, un equipo reducido, con pocos costes, pero sabía que lo importante no era la magnificencia de las imágenes, era que con lo poco que tenía podía contar muy bien una historia y lo más importante, con absoluta libertad. Primera vez en la historia que se ve un personaje duchándose y una taza del váter. Imaginaos si han cambiado los tiempos, pero todo empezó con Alfred Hitchcock. Y hasta aquí nuestra lista con las mejores películas de terror psicológico de todos los tiempos. ¿Tú con cuál te quedarías? Déjalo en los comentarios. Y recuerda suscribirte para seguirme para más vídeos como estos. Si tienes alguna idea para algún vídeo, déjalo aquí, por favor, escríbemelo. Nos vemos el próximo Halloween o quizá antes.